Buenas tardes amigos, en este nuevo día miércoles, quiero saludarlos y desearles que Dios los bendiga en este día. Ya estamos son las 4 de la tarde, 4:30, pues voy saliendo a trabajar en este momento y aproveché este momento antes de comenzar mi trabajo para compartir con ustedes en este nuevo día y desearles muchas felicidades y bendiciones, y también compartirles la primera lectura del día de hoy. La encontramos en el libro de Jonás 3 del 1 al 10, son 10 versículos. A mí me encanta leer, la verdad. He leído mucha esta historia del libro de Jonás, yo lo he leído completamente. El día de hoy nos revela acá en este libro la segunda parte de cuando él fue enviado a Nínive a llevar el mensaje que Dios le había puesto a él. Y se los voy a leer. Como les dije, en el libro de Jonás, el capítulo 3, versículo del 1 al 10. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciales el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a intermeterse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los nineveitas creyeron en Dios, declararon ayuno y se vistieron con ropas de penitencia. Desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre las cenizas. Además mandó a proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey, de sus funcionarios, ningún hombre, ningún animal, ni en el ganado mayor, ni en el menor, deberá probar bocado. No pasteen ni beban agua. Vístanse con ropas de penitencia. Hombres y animales clamen a Dios con todas las fuerzas, y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplace el ardor de su ira, de manera que no permanezcamos. Al ver todo esto que los nineveitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no lo cumplió. Así es, amigos, esta es una hermosa lectura. A mí me encanta. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Jonás. Es un libro, la verdad, que tiene mucho y que a mí me encanta. Yo honestamente lo he leído muchas veces. Es un libro muy bonito, que de la historia, es la historia de Jonás, increíble. A mí me encanta. Esta ya es la segunda vez, porque si ustedes recuerdan, la primera vez Jonás se negó, creó esconderse del Señor. ¿Y saben por qué Jonás hizo esto? Porque él conoce la misericordia de Dios. Dios tiene una gran misericordia.
con todos sus hijos, siempre y cuando nosotros obedezcamos también, que obedezcamos a su palabra. Y Él, como dice ahí, se echará atrás si nosotros verdaderamente lo obedecemos. ¿Saben por qué Jonás no quería ir y él se negaba? Porque él ya conocía la misericordia de Dios. Él la conocía y él sabía. Pero también si Jonás no hubiera ido a lo que el Señor le mandaba, ustedes saben que él recibió su castigo por desobediencia. Por desobediente, él recibió su castigo y fue cuando él anduvo 3 días, cuando el pez enorme se lo comió a él, se lo tragó, no lo comió, lo tragó, y anduvo ahí por 3 días, hasta que él se arrepintió y decidió hacer lo que el Señor le pedía. Y él no quería ir porque él sabía que el Señor iba a perdonar a ese pueblo, pero el Señor francamente iba a castigar a ese pueblo por tanta maldad, por tanta violencia que había en esa ciudad. Era una ciudad de pecado, de violencia, de tantas cosas que allí pasaban. Y era el último aviso que ellos iban a tener. Pero si como escuchamos en esta lectura, ellos se arrepintieron, escucharon la voz de Dios. No era la voz de ellos, ahí no dice que escucharon la voz de Jonás, escucharon la voz de Dios. Eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer en ese tiempo. No es mi voz, es la voz de Dios. Si ustedes van, como lo he repetido muchas veces, si ustedes ven los videos, escuchan la palabra de Dios a través de otras personas, no es la palabra de esa persona, es la palabra de Dios, es el anuncio de Dios que tiene para ustedes. Debemos de entender eso. Muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos, no, es Julanito, el predicador, o así. No es así. No lo tomemos de esa manera. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Hay muchos versículos donde nos habla que tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Así es, hermanos, que esto nos sirva para meditar mucho, mayormente en este tiempo, lo cual estamos pasando. Estamos en Cuaresma, y él en la lectura de hoy nos habla de que en 40 días iba a suceder lo que el Señor les tenía preparado para ese pueblo de pecadores, de ese pueblo de maldad que había. 40 días, eso es la Cuaresma, 40 días. Cuaresma significa un número, es 40 días. 40 días de preparación. Y hoy tenemos nosotros también la oportunidad en esta Cuaresma de rectificar nuestra vida, de escuchar el llamado de Dios y de tener un cambio en nuestras vidas. Si nosotros no lo hemos intentado, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad, comienza, no esperes para el día de mañana, no esperes que sea demasiado tarde. Tú no sabes, querido hermano, si mañana vas a tener esta oportunidad. No lo sabemos. Hoy yo estoy aquí haciendo este video, yo no sé qué Dios tiene preparado para mañana. Tenemos que vivir el día de hoy con nuestro Señor. No como nosotros acostumbramos a decir, hay que vivir la vida porque la vida es una, es cierto, pero vivámosla bien. Y preparémonos más que todo para el día que el Señor te llame a ti o me llame a mí. Estemos preparados y seamos obedientes a la palabra de Dios. Dios no se cansa de llamarte. Abre tus ojos, tus oídos y escucha la voz de Dios. Escucha cuando Él te esté llamando. Así como ese pueblo de Ninivea escuchó la palabra de Dios, hoy el Señor te está llamando, te está diciendo a ti, arrepiéntete y sígueme. Hoy, en este día, no esperes, no hay otro momento. Hoy, si esto no es por casualidad, esto no es una casualidad. Dios nos llama a través de muchas personas. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios, a oír verdaderamente su palabra. Si ustedes se dieron cuenta, ellos pudieron haber pensado, este hombre está loco.
¿Por qué nos viene a anunciar esto? ¿Quién se cree? Pero ellos creían en Dios también. Creían. Y tener fe, tenemos que creerle a Dios, no solo tener fe y creer que Dios existe. Hay que creer también en su palabra, porque si ustedes se dan cuenta, hasta el diablo sabía quién era Jesús. Él lo sabía. Entonces, la fe es creer en lo que nosotros no vemos, pero tenemos que creer también en su palabra, en lo que Dios tiene para nosotros. Y tener temor de Dios. No basta solo con creer. Tenemos que creer y temer de Dios también. De su palabra. Tenemos que creer, van las dos cosas al mismo, porque el diablo también el diablo conocía a Dios, pero no tenía temor de Dios. Nosotros tenemos que tener ese temor de Dios, creer en Dios y tener ese temor. Así es, mis amigos, fue un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. La lectura de este día de Jonás la encuentran en Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 10, son 10 versículos. Yo les recomiendo que lo lean, medítenlo ustedes mismos, medítenlo y van a ver lo que Dios les pone en su corazón. Si ustedes escuchan una palabra de aliento de otra persona, tal vez no es de esa persona, es de Dios que se la está poniendo en tu corazón. Aprende a escuchar la voz de Dios, léela y verás lo que Dios te va a poner en tu corazón. Así es, mis amigos, los dejo con esta linda lectura. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Y gracias por seguir viendo mis videos. Que Dios me los bendiga. A mí me emociona mucho al ver que la palabra de Dios está llegando, que están viendo los videos. Eso me emociona mucho. Que Dios los bendiga y me motiva mucho a seguir haciendo. A mí no me importa cuántos lo vean, en realidad. Yo solo le pido a Dios que el mensaje de Él llegue a quien tiene que llegar. Ese es mi propósito. Un abrazo para todos, que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. Muchas bendiciones en su familia, en sus hogares, con sus hijos, con todos. Así es, mis amigos, hasta el próximo video.